Muy bien. Cuando quieras. Bueno, desde ya, gracias Marcelo. Bienvenidos al séptimo Ateneo Anual de CEMIC. Hoy tendremos el honor y el placer de escuchar a los disertantes sobre, por supuesto, la parte de parálisis laringea, funciona su rehabilitación a nivel de la voz, con el doctor Marcelo Stajan, la licenciada Pilar Bertuzzi y la licenciada Miriam Mancilla. Así que todo oído. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Vamos a empezar. Esperen un segundito. ¿Se ve bien ahí? Sí. Ahí se da. Muy bien. Buenos días a todos. Lo que vamos a hablar es, en esta oportunidad es sobre parálisis laringea, el abordaje interdisciplinario. ¿Qué quiere decir? No vamos a estar hablando de cada característica de que la cuerda vocal se paraliza uni, bilateralmente, en aducción, en abducción. En líneas generales, todas esas cosas ya las sabemos, sino vamos a tratar de encarar en esta primera parte mía y después tanto con Pilar y como con Miriam, ver cómo abordamos a este paciente interdisciplinariamente, qué es lo que hay que hacer siempre en cualquier patología, principalmente laringea. El abordaje siempre es equipo multidisciplinario, en donde principalmente está la fono, especialista en voz y el laringólogo. Una de las cosas primeras que quería decir era, el título es parálisis laringea, pero en realidad lo que debería decir es inmovilidad laringea. ¿Por qué? Porque hasta el momento que nosotros no hagamos un estudio electrofisiológico, no vamos a poder saber si ese nervio está afectado o no. Puede ser una fijación de la cuerda vocal, una fijación aritenoidea, una miopatía que haga que no permita mover la cuerda vocal, como voy a mostrar, pero hasta el momento que no sepamos que el nervio está dañado, destruido, inflamado, como quieran llamarlo, hablar de parálisis laringea es, digamos, un poquito incorrecto. Muy bien. ¿Por qué consulta un paciente que en teoría tiene una paresia, parálisis o una falla del cierre glótico en estos casos? Por cambios en su voz es lo primero eh, eh, que manifiesta, aunque no necesariamente esto es lo principal. Tos, que tiene que ver mucho con la aspiración, el paciente que se va aspirando. Hay pacientes que directamente vienen a preguntar y a consultar porque directamente comen más, tragan saliva y se están aspirando, y ahí empieza esa tos tremenda, o por estridor o cornaje, según la edad, estridor en chicos, cornaje en adultos, cosa que tiene esa dificultad para ventilar. Estas son principalmente las 4 manifestaciones con las cuales viene un paciente que padece un trastorno de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que produce todo esto en el paciente? Este es un trabajo del 2018 en donde habla de la experiencia de los pacientes con una parálisis de cuerda vocal unilateral. Entonces, lo que habla después de varias encuestas, que todos los pacientes presentan una frustración. ¿Por qué? Porque los limita en la comunicación. Estamos hablando de cualquier trabajo, pero imagínense en las personas que utilizan su voz para trabajar. O todo, los limita, o sea, no saben para dónde agarrar. La otra cosa que más nombran es el temor. Y acá empezamos con el temor a no poder trabajar más si se dedican a algo con referente a la voz, al no poder pedir socorro si les está pasando algo,
a tener miedo de atragantarse, de atragantarse y no poder pedir socorro. Y principalmente la voz es parte de la identidad de uno, con lo cual pierden la autoidentidad, está alterada. Muy bien, entonces, ¿este artículo de qué habla? Estas son cosas importantes para tener en cuenta cuando llega un paciente. Con lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer nosotros con esto es dos cositas. Una, establecer una empatía. Nosotros tenemos que entender qué es lo que le pasa a este paciente, porque puede ser algo que para nosotros puede ser muy fácil de solucionar, pero para el paciente le puede estar trayendo un problema bastante serio. Y eso sí, es un trabajo personalizado en cada paciente. No a todos los pacientes le podemos decir las mismas cosas, no todos los pacientes van a recibir el mismo tratamiento, con lo cual tenemos que planificar eso. No a todos le vamos a poder hacer una tiroplastía tipo 1 o inyectarle hialurónico o grasa o solamente fono. Hay que ver desde la personalidad del paciente hasta lo que pueda recibir el paciente, con lo cual es importante esto, la empatía y el trabajo personalizado. Otro estudio hablan, miren lo importante que es a veces esto, habla sobre el riesgo de neumonía aparentemente a lo largo del tiempo. Miren acá, esta curva es la probabilidad de neumonía en pacientes que no tienen parálisis recurrenciales, y miren cómo crece a través de los años la parálisis, las episodios de neumonía a medida que pasan los años en personas que tienen parálisis unilateral que no fueron tratadas. O sea, esto no es algo simple, aunque el paciente aparentemente esté bien, tenemos que tratar y tenemos que investigar todos los parámetros para ver qué consecuencias puede llegar a tener. ¿Cuál es la historia de esta patología, de la parálisis? ¿Cómo es? Entonces, ¿qué tenemos que interrogar? ¿Fue inicio súbito? ¿Empezó de golpe? ¿Empezó después de un traumatismo, de una cirugía, de lo que sea? ¿Cuál es el tiempo de evolución? Hace tiempo que vienen muchos de estos pacientes, por lo menos a nosotros nos llegan, es que estuvieron yendo de un médico, de otro, de otro, de otro, de otro, de otro, hasta que de fono fueron, todo eso, y nadie les da una solución, o por lo menos les propone una solución. Fue sometido a cervicotomías, a cualquier cirugía de cuello, a una tiroidectomía, a una cirugía de columna cervical, no hay que olvidarse. Y acá sí yo hago por experiencia propia una salvedad. En muchos cirujanos de columna, cuando tienen que entrar por vía anterior a una columna cervical, utilizan un equipo de cabeza y cuello que les abre el camino para poder trabajar, y otros directamente entran los mismos traumatólogos. Hay una mayor cantidad de lesiones del recurrente cuando entran directamente los traumatólogos y no un equipo de cabeza y cuello. Otra cosa, cirugía esofágica, sea cual sea, acuérdense que el recurrente pasa ahí por ese canal entre el esófago, faringe y tráquea. Y otras patologías, por ejemplo, algún tumor que hayan tenido. Sí, yo tuve un tumor de mama hace 15 años. Y también esta parálisis unilateral puede llegar a ser una manifestación de una recurrencia en el mediastino, traumatismos cerebrales, traumatismo de cuello. Todas esas cosas nos pueden ir guiando hacia el origen de esta patología. Un resumen muy importante: sabemos que la laringe está inervada por dos nervios, el laringio superior y el laringio inferior. El laringio inferior es el recurrente, el izquierdo pasa por debajo del callado aórtico y sube
nuevamente hasta la laringe, el derecho no tanto, y tenemos que ver qué músculos inerva cada uno. El laringio superior es 90% sensitivo, excepto que va a inervar al cricotiroideo, que es el tensor y elongador de las cuerdas vocales. Es el único músculo inervado motoramente por el laringio superior. Todos los demás están inervados por el laringio inferior en forma motora. Y hago hincapié en especial en el interaritenoideo, porque es el único músculo impar de la laringe, con lo cual recibe inervación de los dos recurrentes. Cuando un recurrente es dañado, sigue recibiendo inervación del otro lado, con lo cual podemos ver la contracción de este músculo y eso nos explica cómo a veces se están aduciendo las caras, digamos, vocales de los aritenoides y sin entender por qué. ¿Por qué? Porque al ser un músculo impar está recibiendo la inervación del otro lado. Lo mismo que siempre que tenemos una parálisis recurrencial, eh, tenemos que hacer la prueba de a hacer al paciente un falsete, todo, porque ahí vamos a ver que puede haber una elongación de la cuerda vocal y sabemos que el laringio superior está sano. Esto se da principalmente a veces, puede estar, lo mismo al revés, puede estar bien el laringio inferior, pero no el laringio superior. ¿Por qué? Porque en la cirugía de tiroides, el polo superior, que es cerca por donde pasa el laringio superior, lo agarran a veces, muchas veces a ciega, los cirujanos y agarran en masa toda esa zona y con eso se llevan al laringio superior. ¿Cómo son los estudios? ¿Cómo vamos a estudiar un paciente en el cual sospechamos que hay una parálisis recurrencial, la de cuerda vocal? Primero y principal, la evaluación perceptual, que esto van a hablar bastante Pili y Miriam, pero a ver, cuando entra el paciente, nosotros ya tenemos que estar al oír su voz pensando a ver qué es lo que está pasando, cuál puede llegar a ser la patología. La observación, generalmente estos pacientes, lo más fácil es cuando vienen y van tosiendo constantemente. Uno ve que traga y tosen, pero muchas veces estos pacientes, ejemplo, ayer tuve una paciente que tenía bastante buena voz, pero uno notaba que el cuello se le endurecía cada vez que hablaba, o sea, la fuerza que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque si ella dejaba de hacer fuerza, le salía una voz soplada. Entonces, para poder comunicarse, hacía una tremenda fuerza, porque nunca fue rehabilitada, y claro, eso se nota a simple vista en la inspección. Después, sí, la videofibroscopía, y ahí ¿qué vamos a ver? Podemos ver esto. ¿Ven? La parálisis de un lado que no llega a cerrar el gap glótico, pero vemos que los senos piriformes, todo están bastante libres, no hay acumulación de saliva o muy poca. Podemos, si no, ver este caso en donde ya no tiene sonido este caso, pero fíjense, todos los senos piriformes con mucha retención de saliva. Acá no se ve mucho porque ya estaba un poco rehabilitado, pero normalmente el lago salivar estaba constantemente cayendo a su glotis. O si no, esta paciente. En realidad, aparentemente se mueve todo, pero ven, lo más probable es que tenga una miopatía. Esta es una paciente post-COVID. Entonces, ¿cómo sabemos que esta paciente, voy a bajar el volumen un segundo, cómo sabemos que esta paciente no tiene una parálisis, tiene otra cosa? Porque a esta paciente sí le hicimos una electromiografía y el músculo tiene potenciales de acción. O sea, algo está pasando.
La videoestroboscopía, uno diría, ¿para qué sirve una videoestroboscopía en una parálisis recurrencial si ya sabemos que la cuerda vocal no se mueve? Lo que nos va a dar la estroboscopía es que vamos a tener onda mucosa, no en los primeros momentos de la parálisis. ¿Por qué? Porque el músculo está completamente flácido, o sea, perdió toda su inervación y quedó bien fofo, para decirlo de una manera más práctica. Pero en la medida que haya una reinervación natural, que eso existe, el músculo no va a tener motilidad, pero sí va a tener tensión. Esa tensión es la base para que la mucosa pueda ondular sobre el mismo. Siempre uso el ejemplo que da el profesor Domingo Suji, que es lo mismo que uno va de picnic y uno va a estirar el mantel sobre pasto alto. Si uno lo estira sobre pasto alto, al no tener un sustento, el mantel se va a ir para cualquier lado. Ahora, si ese mismo mantel lo hacen sobre un piso bien duro, van a ver que va a haber una onda en el mantel mucho más estable. Esto es lo que pasa. Una estroboscopía en un paciente con una parálisis de cuerda vocal, en donde nosotros vemos onda mucosa, aunque esté inmovilizada, nos da la pauta que esa parálisis no es reciente, sino ya tiene un tiempo porque hubo una reinervación para dar tensión a la cuerda vocal. Miren esto. Espera, otra vez. Ahora decir. Ven que tanto la cuerda vocal paralizada como la otra tienen una onda mucosa bastante aceptable. Eso que me está hablando de que esta parálisis ya tiene le dio tiempo al músculo a reinervarse. O en esta, fíjense en la frecuencia. Es una mujer de 300 Hz. Por supuesto, tiene una onda mucosa asimétrica, asincrónica, todo, pero me está hablando de que la paciente ya, el músculo ese ya tiene tensión, por lo menos. Momento, disculpen. Entonces, después, ¿qué tenemos que pedir? Tenemos que estudiar todo el trayecto del recurrente, con lo cual una TC de tórax, cuello y cerebro es básico. Y acá viene la electromiografía de cuerdas vocales, nos va a dar con precisión qué tipo de lesión tiene el nervio. Y algo que en estos últimos años empecé a usar mucho es la resonancia magnética, la neuronografía de pares bajos por resonancia magnética. Es un estudio que cada vez se está haciendo en más lugares. En el CEMIC creo que se está por empezar a hacer. Lo que simplemente los equipos es simplemente el software, es lo que hay que habilitar. ¿Y qué nos permite? Nos permite seguir el trayecto del nervio recurrente desde su salida en el vago, o sea, desde el origen del vago a nivel cerebral hasta el ingreso a la cuerda vocales. Con lo cual vemos este caso, que es uno de los que los mostré, cómo el recurrente izquierdo está inflamado en su trayecto cervical. Este estudio no hay que pedirlo inmediatamente después de una cirugía de cuello, sino hay que pedirlo 6 meses después. ¿Por qué? Porque toda la cicatrización, la inflamación de la cirugía va a generar un artificio que no va a permitir ver bien el trayecto del nervio. Hay otros casos en donde una parálisis recurrencial unilateral en donde uno no le encuentra ningún motivo, cerebro bien, cuello bien, tórax bien, pero tiene una parálisis. Antes de decir iatrogénica, le he pedido a este estudio
y lo que me da al seguir bien el trayecto es una anomalía a la salida del vago, desde su origen en el vago por una arteria, que está aplastando una parte del vago, con lo más probable sean los filamentos que llegan que van a terminar formando el recurrente. O sea, es un estudio más para poder encontrar la causa de esa parálisis cuando no es por tumor o no es por una cirugía. Y por último, el tratamiento. El tratamiento, hay varias cosas que habla la literatura. Una es no haga nada, esperemos y veamos qué pasa. Eso es algo que principalmente lo escuchamos en cirugía, en los cirujanos de tiroides, que después de la cirugía el paciente tiene una voz mala, y agarran y dicen, no, espere, vamos a esperar primero el resultado de la biopsia, y después hay que darle tiempo, 6, 9 meses, un año, esperemos tranquilamente. Es uno de los tratamientos con los cuales los pacientes no llegan. Nosotros ahora acá, y ahora Pili y Miriam va a hablar principalmente de la mayor experiencia que tenemos nosotros, que es el trabajo conjunto entre fonoterapia y las medializaciones, principalmente con inyecciones, sean de ácido hialurónico, que es lo que tenemos acá en la Argentina, hidroxiapatita es muy difícil de conseguir, algunas tiroplastías o luxación aritenoidea. Y el otro tratamiento que hay hoy en día son las reinervaciones, a través de reinervar, unir de vuelta el mismo recurrente o a través de otro plexo. Lo que generan estas reinervaciones es darle tensión y evitar que el músculo se atrofie, no le da motilidad. Y ¿cuál es el tiempo en donde uno tiene que hacer la medialización? Entonces, miren este trabajo, este es el primero en 2013, en donde habla de la elaboración del tiempo para la inyección en una medialización, en una cuerda vocal paralizada, para evitar futuras cirugías de tiroplastía. Entonces, miren el gráfico, lo dividen en 3 grupos, los que fueron hechos inmediatamente, o sea, menos de 3 meses de producida la lesión, intermedio entre 3 y 6 meses, y ya alejado en mayor de 6 meses. Fíjense en que mientras más temprano es la medialización con cualquier sustancia, a largo plazo la posibilidad de tiroplastía tipo 1 o cualquier otra cirugía baja un montón. A medida que nos vamos entre 3 y 6 meses, recién también es bajo, es un 11,8%, pero si lo hacemos tardíamente, la medialización, el porcentaje de pacientes que van a terminar en una tiroplastía es muy, muy elevado. Esto fue comprobado también en estos distintos artículos que ya van desde el año 18, 19 y 20, en donde todos meta-análisis, en donde se habla que mientras más temprano se haga la medialización, mejor es el resultado vocal y deglutorio y muchísimas menos chances de tener que realizar otro tipo de procedimiento. Como conclusión de todo esto es que en cualquier caso, sea por la causa que sea la parálisis, la medialización con materiales reabsorbibles debe ser considerada como la primera opción para lograr el cierre glótico y así evitar de manera significativa procedimientos más invasivos. Y esto, además que está en los libros, todo eso, uno lo ve como la inyección temprana y el trabajo en equipo con la Fono hacen, aparte de todo esto, hacen que las sustancias reabsorbibles duren no 2, 3, 4 meses, duren años o muchísimo más. Pili, terminé.
siguen ahora ustedes. Dale, buenísimo, Marce, gracias. Bueno, comparto como para continuar, por una cuestión más Compartí de el poder coso, pasar los audios nosotras. el audio compartí. Sí, 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 no hay problema. Ay, espera que no me aparece. Estas cosas que podían suceder en el medio. ¿Sí? Ahí voy, perdón. Ahí estamos. Bien. Entonces, para seguir un poquitito con lo que dijo Marce y tomar esto de... eh, ¿se ve bien? Cada vez se está cargando. Ah, ok. Sí, me aparece como en naranja. No sé por qué. Mm. A ver. ¿No se ve? No, volvelo a abrir. A ver. ¿No me deja? ¿No se ve? No, No, no Bueno, se ve. no. pruebo desde el drive que lo tenía ahí, capaz se conecta más fácil, no sé. A ver, fíjate. Ay, Dios. Estas Mientras cosas. lo arreglas, ¿alguna pregunta de la gente de la primera parte? Sí, Marce, por ahí, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo anda, María? Este, contar un poco, bueno, tal vez lo que es la cura de aprendizaje de la inyección del ácido hialurónico con local, porque a veces es como que hay como un temor para abordar ese procedimiento, justamente porque no se sabe, porque realmente lo único que necesitas es un fibro que puedas verlo en video, ¿no? Lo que estás Bien. haciendo. Si querés contar un poco de ese No, procedimiento de pará, inyección. ahí Ah, ya ya puedo se poner. ve. Lo vemos, la dejamos para el final, María. Dale, Dale, después lo sí, cómo cuento. no. Dale, Pili. Bueno, nada, siguiendo un poquitito con lo que dijo Marce, entonces, en esta idea de un tratamiento interdisciplinario en la evaluación otorrino y fono, teníamos la parte visual, siempre vamos a intentar también tener una evaluación acústica, un análisis acústico de la voz, lo aerodinámico, que nos habla del tiempo máximo fonatorio, índices SZ, SE, alguna escala perceptual según la que cada uno utilice, puede ser una escala Rasach, Kerbas, está la KP5, y siempre los cuestionarios de autovaloración, como el Voice Handicap Index, nos van a dar un montón de información en relación al paciente con este tipo de patologías. En general con todas las patologías, pero bueno, ahora vamos a ver en unos casos más adelante. Entonces, el proceso de tratamiento en estos pacientes, como también fue abordando Marcelo desde el lado más quirúrgico, que existen opciones, cuando el paciente nos llega al abordaje fonoaudiológico, lo principal es, por un lado, esto, determinar, bueno, hay algún tipo de disfagia asociada, realizar, ver si hay algún tipo de estudio clínico o instrumental que se haya hecho en relación a lo que es el proceso de glutorio del paciente, para poder determinar, bueno, vamos a trabajar con qué objetivos y cuál es la demanda específica que tiene este paciente. Hoy particularmente vamos a hacer énfasis en lo que es las patologías del orden de la voz que tienen estos pacientes con parálisis laringea, ¿sí? Cuando ya descartamos que no hay una alteración a nivel de la deglución y podemos focalizarnos en esta demanda vocal que tiene el paciente. Entonces, inicialmente sería esencial poder hacer un tratamiento fonoaudiológico, prequirúrgico, con la idea de, bueno, podemos llegar a una instancia de algún tipo de medialización, pero empezar con el tratamiento fonoaudiológico para luego hacer un control y ir avanzando en cuáles son Discúlpame, los... Pili, perdón. Se va y viene la voz. A lo mejor puedes Se sujetar el va y micrófono. viene. A ver, Sí, me lo pongo así. ahí va, mejor. Siempre tengo un problema con el micrófono yo. Bien. Después, bueno, llegar a la instancia quirúrgica en caso que haya sido necesario y siempre acompañar el proceso postquirúrgico continuando, ¿sí? Con una idea de continuidad en lo que es el tratamiento, ¿sí? Hablar de esto postquirúrgico, quirúrgico, en realidad es todo un proceso. Entonces, ¿cuál es el marco teórico en el que nos basamos nosotros y con qué fundamento tenemos el abordaje que desarrollamos, ¿no? Y por eso ahora Mir nos va a contar un poquito. Bueno, para esta presentación entonces tuvimos en cuenta una selección de artículos básicamente que hablaban de lo que es la evaluación, el tratamiento precoz y también el tipo de tratamiento aplicando estos principios de aprendizaje sensoriomotor
y una selección de ejercicios específicamente de tracto vocal semiocluido. Entonces, para repasar rápidamente cosas que ya sabemos, cuáles son estas características vocales en los pacientes que tienen parálisis cordales, sabemos que predomina en la baja intensidad, una voz suave y poco audible, lo más marcado es el escape de aire, la frecuencia fundamental puede ser o demasiado baja o demasiado alta, otra característica es el tiempo fonatorio acortado y en algunos casos hiperfonía. De acuerdo a estos artículos que estábamos leyendo, también veíamos que, o entendemos que las características, o en el análisis acústico puntualmente, los índices de perturbación no van a ser útiles de analizar, ya que el índice de perturbación es una variación mínima, cosa que no se da en estos casos, las variaciones son muy grandes, entonces ya los algoritmos no tienen validez, pero sí tener en cuenta también que va a haber un aumento en la relación armónico-ruido, y esto está dado por un aumento del componente de ruido, especialmente en los armónicos altos. En cuanto a la rehabilitación fonoaudiológica, de acuerdo a estos artículos y en la experiencia, vemos que la terapia vocal precoz es ventajosa para evitar estas compensaciones que se pueden dar de manera potencialmente negativas. Como decía antes Marcelo, también cuando el paciente hace un sobreesfuerzo, ya sea porque no tuvo tratamiento previo o por un tratamiento inadecuado. Y lo que se busca siempre es un sistema vocal equilibrado. Por otro lado, sabemos que el tratamiento fonoaudiológico es una alternativa efectiva en la mayoría de los casos. Tradicionalmente conocemos, o se abordaba desde una tendencia más sintomatológica, basado en técnicas de empuje o de pushing, y se demostraban que había beneficios en estas técnicas, pero en determinados casos seleccionados. También lo que se vio es que había algún peligro de compensación excesiva que llevaba a la hiperfunción, y en algunos casos incluso hasta podía aparecer hemorragia de cuerda vocal. Actualmente, las últimas tendencias lo que evidencian es una mejoría con esto de la tendencia fisiológica, o la base en una tendencia fisiológica, ya que no aborda el síntoma, sino la fisiología que subyace al problema de la voz. Por otro lado, supone un desbalance en los subsistemas, busca restablecer la fisiología normal de manera integral, aumenta la probabilidad de automatización y transferencia a lo cotidiano, y adhiere a un grupo de ejercicios que son los ejercicios conocidos como tracto vocal semiocluido. Ahora es importante entender que los ejercicios no definen una tendencia fisiológica. Hacer ejercicios de tracto vocal semiocluido no implica que no esté trabajando bajo una tendencia fisiológica, sino que ellos no son el tratamiento, sino que son el medio. Ahora bien, ¿qué son estos ejercicios de tracto vocal semiocluido? Simplemente son posturas, que lo que buscan es alargar o ocluir el tracto vocal, y esto genera un cambio en el patrón vibratorio de las cuerdas vocales. Permiten de esta manera obtener una voz más eficiente y económica, y dentro de algunos de estos ejercicios podemos mencionar a los más conocidos como el humming, la vibración labial o lingual, algunas consonantes, algunas vocales, la oclusión de la boca con la mano y el uso de tubos de resonancia. Dentro de lo que es la fonación en tubo, nos vamos a referir específicamente a la terapia de resistencia al agua, porque tiene un efecto terapéutico fisiológico inmediato, y lo que se ve también es un cambio en los parámetros acústicos. Por otro lado, el beneficio es que el paciente tiene esta percepción subjetiva de mejoría, tanto en la facilidad de la voz, en la producción de la voz, como también en la calidad de su propia voz. Y esto se da porque realmente hay un cambio en el patrón vibratorio de los puentes de los pliegues vocales, que está dado por una mayor interacción fuente-filtro. ¿Qué pasa? Ahí va, perdón. Ahí. Bien. Ahora decíamos que los ejercicios de tracto vocal semiocluido no son el tratamiento, sino que son el medio. El ejercicio en sí no hace a la tendencia. Entonces, ¿cómo se da o cómo hace uno para trabajar o tener en cuenta de estar trabajando bajo una tendencia fisiológica y tener en cuenta todos los subsistemas? Y se da por medio del aprendizaje sensorio-motor, que justamente es un medio por el cual el ser humano aprende
todos los actos motores, desde andar en bicicleta, manejar o incluso o llegar hasta una rehabilitación o un entrenamiento vocal. Es un proceso que produce cambios permanentes en la capacidad general de producir una ejecución motora, y esto se da como resultado de la práctica y de la exposición. Es un proceso, el aprendizaje sensorio-motor. Anda para atrás, Pili. Ay, perdón. Sí, sí, Es sí. un proceso no estructurado, quiere decir que no hay una secuencia fija, pero sí está basado en determinados principios. Involucra cambios a largo plazo, y estos cambios lo que busca es que sean permanentes, y de ahí es la importancia de este tipo de aprendizaje. Involucra una ejecución motora, quiere decir que hay un componente sensorial, un input sensorial y un componente motor o un output motor que interrelacionan justamente para esta ejecución motora. Y por último, la práctica y la exposición, que tiene que ver con que si no se practican, o sea, si no hace una práctica, no se pueden exponer estos nuevos patrones fonatorios en distintos contextos o circunstancias comunicativas, y por ende no va a tener un buen término. Ahora sí avanzamos. Hay 3 etapas del aprendizaje sensorial. Ahí. Miriam, apagaste el Ahí, micrófono. escuchar? ahí. Sí, Ahí está. ahí está. Sí, sí, ¿Se sí. escuchó? Ahí. Hay 3 etapas en esto del aprendizaje sensorio-motriz, y uno tiene, la primera etapa es la adquisición, que tiene que ver con ejecutar un patrón de una manera consciente. Sería la primera etapa o el primer momento en donde uno le presenta, ya hablando específicamente de la rehabilitación vocal, el ejercicio o el recurso con el que se va a trabajar. Es la primera práctica. Luego hay una etapa de retención, donde ya, en este caso, el paciente no necesita estar concentrado en lo que siente, sino directamente en realizar el ejercicio, y lo que pasa y las sensaciones que van a ocurrir aunque no se las busque. Y por último, la transferencia o la generalización, que está dado entonces por esta posibilidad de que una práctica de un movimiento va a afectar a otro movimiento que no está entrenado. Y ahí estamos hablando ya de que esta práctica o esta transferencia se generalizó. ¿Avanzamos? Cuando hablamos de aprendizaje sensorio-motriz, tenemos que tener en cuenta que va a haber procesos cognitivos que intervienen en la rehabilitación, y es importante tenerlos en cuenta porque en función de eso se van a dar estas etapas que mencionamos antes. Básicamente vamos a hablar de 2 tipos de memoria: una declarativa de eventos específicos, general, que es inestable en el tiempo y es intencional, y nos referimos más en este tipo de memoria que se utiliza o con la que trabajamos cuando hablamos en una primera etapa de la adquisición. Pero después, ya cuando estamos hablando de lo que es la retención y la transferencia, vamos a estar trabajando con una memoria procedural, implícita e inconsciente, y que es más estable en el tiempo, y esa sí se relaciona con la acción motora. Y por último, los principios básicos del aprendizaje sensorio-motor en la rehabilitación, que hay que tener en cuenta no solo por ser en sí los principios de los que fundamentan este aprendizaje, sino porque tiene que ver cómo después vamos a administrar el ejercicio justamente, o los recursos, justamente para que esto perdure o sea un aprendizaje a largo plazo. Entonces el foco de atención no está en dar instrucciones, sino va a ser un foco de atención externo en las sensaciones, o enfatizar en las sensaciones del paciente. En cuanto a la profundidad del aprendizaje, depende del tipo de operación cognitiva que le estemos proponiendo, y esto lo tenemos que tener en cuenta sobre todo en niños y en adultos mayores. ¿Cómo vamos a programar esta práctica? Que obviamente no tiene que ser una práctica ni esforzada ni rígida, sino una práctica al azar. Variabilidad, no en cantidad, sino en el mismo recurso. ¿Cuántas variantes o variables le puedo poner a este mismo recurso? Y eso va a favorecer la retención y la transferencia, porque voy a usar ese recurso en distintas situaciones y de distintas maneras. La cantidad de distribución y la práctica en el aprendizaje sensorio-motor, la cantidad y la distribución va a estar dada por el segmento y la alternancia, segmentada y alterna. Y por último, la consistencia en el mapa, o sea, esta estabilidad, buscar una estabilidad en cuanto a la relación estímulo-respuesta, para que el paciente pueda mantener esa misma calidad vocal independientemente del estímulo. Con esto, y como a modo de cierre,
Muchos procedimientos y estrategias se utilizan en la rehabilitación y que los conocemos en la rehabilitación y en la clínica, pero corremos el riesgo muchas veces de generar solamente una mejora en el hacer los ejercicios, o sea, generar un paciente que haga muy bien los ejercicios, y eso no significa que esto pueda llevar a un aprendizaje a largo plazo, que es lo que busca en sí cuando hacemos un ejercicio la tendencia fisiológica. ¿Te dejo, Pili? Sí, sí, bien. Bueno, y entonces siguiendo un poquitito en todo este marco teórico que nos trae Mir en relación al aprendizaje sensorio-motriz y un poco las bases de este enfoque fisiológico, no me pasa la diapositiva. Continuamos con esta pregunta de por qué realizar un tratamiento fonoaudiológico en parálisis laringias. Siempre teniendo en cuenta como objetivo principal, lo que vamos a buscar es favorecer la comunicación del paciente, y fue una de las primeras cosas que plantea el doctor Strahan cuando inicia con la charla, diciendo, bueno, el paciente se queja de que no se puede comunicar, ¿no? Lo que vamos a buscar es evitar y reducir compensaciones vocales laringias, obviamente, dentro de estos objetivos, y lo que vamos a tener como principal eje es optimizar el patrón fonatorio, equilibrar este sistema, esto que nos hablaba Mir en todo el proceso que fue explicando, en donde a través de la mejora en la interacción del fuente filtro, de la coordinación fonorrespiratoria, va a generar una mejora en el cierre glótico, una mejora en la periodicidad vibratoria, o sea, el ruido de la voz no simplemente escape de aire, sino escape de aire, y también si una cuerda vibra en desfase de la otra, porque justamente tenemos una cuerda que está paralizada y la otra no, y entran a vibrar de manera asincrónica, eso genera un montón de ruido y se empiezan a percibir voces diplofónicas y muy ruidosas que no son comunicativas para el paciente, y el paciente empieza a generar esfuerzos con la idea de poder controlar eso. Y esencialmente lo que vamos a buscar es que el paciente logre obtener una voz más eficiente y económica. Y obviamente este tratamiento fonoaudiológico lo que busca es optimizar los resultados quirúrgicos en caso que tenga que ir hacia una instancia quirúrgica. Vamos a pensar en algunos casos. La idea fue traer 2 casos quirúrgicos de inyección con ácido hialurónico, y cómo en cada caso pasaron cosas diferentes, y cada paciente trae consigo un montón de patrones, trae un patrón fonatorio previo a que se desarrolle esta patología o a partir de esta patología, y cómo eso influye en cómo tenemos que ir acompañándolo desde el abordaje interdisciplinario. El primer caso es un paciente de 58 años, paciente masculino, que refiere a una afonía de 15 días de evolución, que lo asocia con una cirugía que le realizaron en la zona temporal. Refiere a ardor en la cabeza, después hablaba que ciertos movimientos de inclinación de la cabeza le reducían ese ardor, mucha tos en la mañana, se realizaron estudios de iglusión, en donde se observaba que no había ningún tipo de aspiración ni penetración a vestíbulo laringio, y bueno, refería a dificultades también para expectorar y sentía que no tenía fuerza y que su voz no andaba. Es un empresario del rubro automotor y tenía reuniones muy importantes con gerentes y personas donde él decía que su voz de esa manera no le servía y eso lo angustiaba mucho. Vemos la imagen laringia, vamos a ver si esto funciona y entra. ¿Se ve? Sí. Otra vez. Espera. Otra vez. Bien, podemos observar Otra vez. la parálisis de la cuerda vocal derecha. Derecha. Otra vez. Bien. Y realizamos un análisis acústico inicial. Como podemos ver, el espectrograma se caracteriza principalmente por presencia de ruido. No se logran configurar armónicos, mismo no se configura un contorno de frecuencia. Acá debería aparecer una línea azul si nosotros tuviésemos un contorno de frecuencia, lo que nos habla de un tono que se genera en esa voz. Y si escuchamos la voz, es puro escape de aire, ¿sí? No hay sonoridad. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Por momentos aparece ese pequeño esfuerzo que genera para poder producir algo de sonoridad, y el glissando, siempre considerando que el glissando puede tener un cierto valor pronóstico también, ¿no? Ver si hay algo de sonoridad. Cuando le entregamos el cuestionario de valoración subjetiva de cómo se sentía él con su voz, se pueden fijar que
contesta todo en su mayor grado de severidad, nos da el valor más alto que nos puede dar el Voice Handicap Index, porque él decía que realmente estaba muy, muy limitado con su voz a partir de esta patología. Se realizan 5 sesiones de tratamiento prequirúrgico con esta idea de que el paciente empiece a percibir también la posibilidad de encontrar cierta sonorización sin esfuerzo, esto de el enfoque fisiológico y la búsqueda de un patrón fonatorio optimizado. Siempre nos basamos en esto de que el paciente pueda percibir desde lo sensorial que su voz es fácil, que no tiene que hacer fuerza. Si él siente que está generando fuerza desde la garganta, hay algo que estamos haciendo mal. Y en esas 5 sesiones, por momentos ahí empieza a hacer fuerza, empieza a querer, Lunes, pero martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. bien, sobre todo ahí el paciente refiere que eso no le genera esfuerzo, empieza a aparecer cierta voz, pero obviamente es una voz con muy baja sonoridad, con ruido, mantiene el escape y se opta por, en el control laringio por ir a una instancia de inyección de ácido hialurónico. Y el paciente luego de la inyección 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, él estaba muy contento con su voz luego de la intervención, él tenía sus ejercicios, este paciente es muy, muy pandémico, entonces tuvo una intervención principalmente virtual, desde lo fonoaudiológico, y luego de la intervención se sentía muy bien con su voz, tuvimos dos encuentros virtuales y dijo que iba a dejar, que ya se sentía muy bien, nunca lo pude volver a grabar, cosas que suceden. El Voice Handicap Index me dijo, no, pero yo ya estoy bien, eso yo no lo tengo que completar, y bueno, y no lo completó. Y la imagen laringea post es la de abajo. Vamos, más fuerte, sí. Eso es posquirúrgico. Otra vez, sí. Bien. La idea igual. Pili, Sí, digo decime, algo, dime. digo algo Sí, obvio, Marce. que tiene que ver con la medialización. Sí. Ustedes en una de esas ven en la imagen postmedialización que no es que hay un cierre completo, total, a full, bien apretado de las cuerdas vocales. Bájale el volumen así. Sí, discúlpame. Más fuerte, sí. Entonces, eso que se debe, una cosa es que la otra cuerda vocal, la cuerda contralateral, choque contra algo que no tiene masa, que sea débil, y otra cosa es que esté chocando contra algo ya más rígido. Ese cambia mucho la sonoridad. A veces uno no logra medializar completamente, cosa que queda un buen cierre glótico, pero ese choque contra algo mucho más rígido, en vez de ser más flácido, hace que mejore mucho la sonoridad. Sigue, Pili. Quería agregar eso. Bien. Bien, y ahora vamos a presentar otra paciente de 50 años que refiere, ya esto es un dato que nos llama la atención, ¿no? Ella le realizan una cirugía por un neurinoma vestibular y luego de la cirugía presenta una disfonía severa que no mejora. Pero en la anamnesis, cuando uno le empieza a indagar un poquitito y a consultar un poco sobre su historia vocal, comenta que desde hace 5 años, cada vez que presentaba algún cuadro de estrés, presentaba una disfonía severa con pérdida casi absoluta de su voz que le duraba un día y al día siguiente su voz la recuperaba y no tenía ninguna dificultad. Ella no tiene imágenes previas, por lo tanto nosotros no sabemos en realidad cómo era su laringe previa a esta cirugía o si esta disfonía, bueno, de dónde, cuál es la causa principal, ¿no? Ella es vicedirectora de una escuela primaria y esto le pasa a fin de año del año pasado. Esta es la imagen laringe inicial, vemos un cierre glótico completo. Mirá cómo se ve bien la contracción del interaritenoide ahí. Mirá, ¿viste? Sí. Lo que decía Marcia antes.
Está re paralizada y sin embargo cierra. Por eso siempre la parálisis hay que mirarla en la abducción, no la aducción. Bien, este es su análisis acústico inicial. Esa es su voz. Una voz muy, ay, perdón, una voz muy fluctuante, con momentos de bitonalidad, con momentos de diplofonía, con momentos de puro escape de aire, casi áfona. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Bien, esa es su voz al momento del inicio del tratamiento. Su tiempo máximo fonatorio inicial es de 6,46 segundos, un índice SE bastante elevado, nos habla de este cierre lótico incompleto. El Voice Handicap Index se lo envío, no lo completa, a veces pasan estas cosas y también cuando el paciente, ahora en estos formatos híbridos, virtual, presencial, a veces nos pasa, nosotros lo tenemos digitalizado en un formulario Google como para que sea lo más sencillo para el paciente, pero igual a veces cuesta que el paciente lo complete. Y ella indica que su objetivo principal es recuperar la voz, que la escuchen, que su voz tenga presencia, porque ella tiene un cargo en un colegio como vicedirectora y encima, cuando arranquen las clases, la directora va a entrar en licencia porque se jubila y el cargo de directora va a pasar a ser de ella. Bien. Realizamos 7 sesiones prequirúrgicas, ella en realidad empieza el tratamiento. La primera sesión empezamos en esta búsqueda de reconocer el sonido adelante, de encontrar una voz fácil, una sonoridad anterior, lo reconoce, comenzamos con ejercicios vibratorios que le resultan fáciles, que refieren mejoría, y a la tercera sesión ya dice, no, bueno, pero yo ya no encuentro nada, no encuentro mejoría, es verdad, estábamos como en una instancia de meseta donde no obteníamos una mejoría significativa en su voz, y se considera la posibilidad de la inyección de ácido hialurónico. Tardamos unas 7 sesiones por cuestiones administrativas, esto fue en febrero. Y luego de la inyección... Ay, Pili, vos sabés que ayer te iba a mandar un mensajito, pero después digo, no la voy a estar molestando. Bueno, está muy bien, postquirúrgico. Continuamos con 2 sesiones luego de esta inyección, en donde ella está muy conforme con su voz y seguía con sus ejercicios y se sentía con una voz fácil, liviana. Tiene una discusión familiar. Hola, Pili, ¿cómo estás? Y a los 10 Escúchame, días estoy llegando a casa. cae con esta voz. Va a control laringio, que lo tengo aparte, pero porque ahora seguimos con otro, en donde lo que observamos es la imagen está superior. Otra vez. O sea, la inyección estaba, tiende a querer cerrar, pero bueno, aparece esta disfonía. Ahí va. Desde el momento inicial y con todo este antecedente que ella plantea, insistí en que empiece con su tratamiento psicológico como para poder realizar un abordaje integral, porque realmente hay a veces que hay tensiones que son difíciles de poder ir aflojando e ir manejando y para poder optimizar el patrón fonatorio en general, considerando el cuerpo como un todo. Inicia tratamiento psicológico, hace una sola sesión, porque nada, le resultaba muy caro, pero hace una consulta y continúa con el tratamiento fonoaudiológico. Luego de la consulta no era que tenía esta voz que tiene ahora, pero a la semana... Hola, Pili, ¿cómo estás? Bueno, mira, te mando este audio para que escuches la voz, ¿viste? Es una voz un poco más agravada, con cierto componente de nasalidad, pero con mayor sonoridad. A las 2 semanas... Hola, Pilar, ¿cómo estás? Mira, hoy estoy así. Y hoy estoy así. Con esta... Después empieza a comentarme que había tenido otra situación problemática en su vida, pero ya ahí en sesión y trabajando, podemos observar que ciertos recursos la ayudan a ubicar su voz y a encontrar un patrón más liviano, más fácil, optimizado, en donde logra sonorizar. Eso es ella. En ese mismo día. Pasito. Importantísimo que no te apures, Mariana. Después lo vas a poder ir haciendo en el día. Y una vez más lo repito.
Y con los números del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, eso es un poquitito como para que vean cómo iba trabajando. Esto lo grabamos para que ella pueda seguir con la práctica. Como decía Miriam cuando explicaba en relación a de qué manera nos manejamos, la importancia de una práctica progresiva a lo largo del día, momentos cortitos, capaz son 2 minutos, 3 minutos que ella tiene que ir haciendo un trabajo para poder ir incorporando y que todo este patrón fonatorio lo pueda ir automatizando a poco. Y esta es su voz actual. Bueno, Pili, dale. Entonces quedamos así. Con cosas para seguir trabajando. Bueno, estas eran las imágenes. No me apuro, pero porque no quiero darles más tiempo. Este fue su control laringio con análisis acústico, donde hay cosas por seguir trabajando, claramente. Bien, pero la idea un poco de mostrar estos dos casos es como los dos, la inyección les brindó una buena calidad vocal, en los dos lograron un buen cierre glótico en el momento, pero como un patrón fonatorio que tal vez uno lo tiene muy arraigado, un patrón con esfuerzos, con tensiones, es muy importante poder trabajarlo, ¿sí? Trabajar de manera integral, considerando que no es simplemente relleno y ya va a funcionar, porque muchas veces no sucede eso, y es importante poder acompañar al paciente a que pueda ir encontrando esa voz fácil, esa voz cómoda y comunicativa de manera integral. Bueno, nada, este caso no va. Bueno, no sé si tienen alguna duda, ¿Algunas consulta. preguntas? Son las 8 en punto. Ya estamos sobre la hora, pero si querías contestar Sí. lo que te había preguntado, Marce, me parece que esto es importante, ¿no? De intentar formar el equipo para poder ayudar al trabajo fonoaudiológico con las inyecciones. Hubo gente que preguntó, dijo, pero si yo veo que está perfectamente medializada, ¿le tengo que hacer algo igual? Sí, ¿Qué decís vos? a veces sí, es eso que explicaba yo antes a Pili, que la cuerda vocal está medializada, pero es una cuerda vocal que no tiene tonicidad, que no tiene. Entonces, la otra está chocando contra algo débil. Inyectarle una sustancia para darle más masa hace hace que mejore mucho ese choque. No es lo mismo golpear sobre un colchón que golpear sobre una pared. El sonido va a ser completamente distinto. El mini contorno que más o menos van a ser de unos 4 a 5 milímetros de largo y de 1 milímetro de grosor. ¿Qué es Es esto? esto. Alguien que nos está contando una cosa que no tiene que Vas a ver. tocar y se va a asegurar Y Y Germina, Germina, ahí caudal de está, la cloración. listo, ahí ahí va. la cerré. Y No, otra, sí, porque esto que vos decís, si alguien tiene una imagen, o si tiene una imagen normal, no le hago nada, pero por algo está sentado delante tuyo, porque si no, se claro, hubiera quedado en su casa. O sea, alguna falla debe tener, ¿no? Por eso vino a la consulta. no. Y una de las cosas que preguntaba Fernando Salomón, ante una parálisis recurrencial no hay que esperar para ver si hay mejoría, la medialización debe ser inmediata. En realidad, lo planteo así, hay que, eh, hay que tratar de medializar lo más rápido posible. Supone que sea simplemente una inflamación del nervio que lo tocaron y vuelve, a los 6 meses vuelve a estar normal la motilidad. Perfecto, el hialurónico se va a ir todavía muchísimo más rápido que si no lo estaría, pero vos ahí a esa persona lo que le estás agarrando, le estás quitando un componente psicológico porque la persona vuelve a hablar y si tiene un problema de deglución, que a veces pasan muy, pero muy, muy desapercibidos. La gente te viene por el problema de la voz y de repente vos cuando le empezás a preguntar, y sí, a veces cuando estoy tomando el té, todo eso, empiezo a toser. Esos pequeños cositas que pueden llegar a traer problemas pulmonares. En líneas generales, mientras más rápida es la medialización, mejor son los resultados. Y mientras más se trabaje en conjunto con la fono, tanto María como yo tenemos inyecciones de hialurónico, algunas por supuesto, que a las 3 semanas ya uno ve que hay pacientes que el ácido hialurónico desapareció,
pero en líneas generales, cuando el paciente hace todo este proceso que explicó Pili y Miriam, fono, inyección y seguir con fono, tenemos pacientes de año o 2 años que están con, que se le hizo un procedimiento solo y siguen teniendo una voz socialmente aceptable, o por lo menos una voz buena para ellos. Y ahí tiene que haber el trabajo en conjunto, no es porque usamos otra Claro. marca de hialurónico. Sí, esto es esperar, ¿no? O sea, este esperar es un esperar activo. O sea, vos también estás esperando que vuelva, pero no pasa nada si le pusiste hialurónico. A mí me pasó con una paciente, que una señora grande, yo le coloqué el hialurónico y cuando vino a un control, citada, alejado, o sea, por los 4 o 5 meses, había vuelto a mover la cuerda vocal, pero su voz no había cambiado en nada, porque en realidad ya estaba medializada. Cuando esa cuerda se empezó a separar, no pasó nada. Y también el ácido hialurónico se usa para presbifonía, que son pacientes con movilidad normal de las cuerdas vocales. Así que el otro día puse uno en una enfermedad de Steiner, que es una enfermedad muscular, ¿no es cierto? Tiene debilidad muscular generalizada y también movilidad perfecta, pero le das. Piensen que el ácido hialurónico se usa de relleno en las arrugas, o sea, no es, digamos, un material, digamos, ajeno al cuerpo que puede provocar reacciones adversas, etcétera. La verdad que no es teflón, ¿no? Es otra cosa. Sí, mismo General, desde lo excelente tu charla. fonoaudiológico, a ver, lo que se ve cuando hacen estos rellenos de ácido hialurónico, tal cual como decís, en las presbifonías, por ejemplo, a veces lo que necesita el paciente es poder tener un poco más de masa en la cuerda y que eso le va a permitir poder optimizar mejor, coordinar mejor. O sea, nosotros lo que necesitamos es coordinar mejor todo lo que es sistema respiratorio, fonatorio y resonancial, pero si no sabe desde dónde apoyarse, a veces ese relleno lo ayuda a terminar de poder equilibrar y encontrar esa voz fácil de adelante y mucho más funcional. Sí, y hialurónico sin fono tampoco sirve, porque vos le estás poniendo una cuerda mucho más pesada y va a querer hacer Tal más cual, fuerza contra esa cuerda vocal más pesada. O sea, totalmente, va- va- totalmente. Y una cosita, lo que preguntabas vos, María, antes de la curva de aprendizaje, contemos lo que nos pasó a nosotros. La primera inyección que fue un paciente tuyo, María, que agarramos, nos juntamos los dos para ver que estuvimos viendo todo, y sí, y que tenemos más o menos manejo de toda la región. Nos costó, tratamos de pinchar varias veces, todo eso. En la medida que vayamos haciéndolo y cada vez eh, intentándolo y aprendiendo de los errores, es una curva de aprendizaje importante. Y lo que sí hay que saber, no hay una manera de inyectar, hay varias maneras de inyectar. Y tenemos que adaptar esas maneras al paciente. No a todos los pacientes le podemos inyectar por membrana cricotiroidea, a veces tenemos que hacerlo transtiroideo, a veces subtiroideo. Tenemos que buscar cuál es lo mejor para el paciente. Y eso se va aprendiendo en la práctica. ¿Hay un límite en la frecuencia para la colocación del hialurónico? Yo diría que no, María, ¿no? No. Supuestamente a los 4 meses se reabsorbe, pero yo habitualmente, entre que el paciente ya ha pasado el tiempo que vino a la consulta, más los 4 meses, más que yo generalmente le ofrezco otro método, salvo que sea, por ejemplo, un cáncer de pulmón terminal, suponete. Entonces vos le pusiste hialurónico y el paciente al tiempo sigue con su patología y bueno, hacer la anestesia general es un problema, bueno, entonces uno por ahí le puede volver a ofrecer Ah, ácido hialurónico. Yo yo lo que tuve, no hago nunca es sí. poner de los dos lados al mismo tiempo, porque una cuestión de que como una vez nos pasó con Marcelo que hizo un granuloma enorme, yo digo, me llega a hacer un granuloma de los dos lados. Ah, y otra cosa que no dijimos es que una ventaja del hialurónico es que si supone tú hiciera una cosa adversa o le pusiste mal o lo que sea, que te equivocaste, existe la hialuronidasa. Se vos le podés inyectar hialuronidasa y desaparece. Este, Bien. punto a favor del hialurónico. Con lo que vos decías, María, yo justo ayer vi un paciente, es un paciente que operado de un tumor cerebral en donde no fonaba ni tragaba. Su problema principal era la deglución. Directamente estaba con neumonías a repetición. Le inyecté hialurónico en una cuerda vocal, con lo cual la voz no mejoró para nada, no mejoró para nada, pero la deglución estaba feliz porque pudo empezar a comer tranquilamente. Es un paciente que lo trabajé con Marita Dalmazo, que anda por ahí, y
a los 6 meses, ya que estaba tragando bien, quería mejorar la voz, con lo cual le volví a inyectar hialurónico, mejoró tremendamente la voz, y ayer lo vi de vuelta, sigue estando con una buena voz, y lo que le recomendé es volver a hacer fono, porque cada tanto hay que hacer esos ajustes de los ejercicios, y anda perfectamente. O sea, cada caso es distinto, hay que evaluar cada caso. Muy bien, gente. Espero que les haya gustado o haya servido de algo. Muchas gracias. Nos vemos. Buenísimo. Nos vemos dentro de un rato, María. Sí. Listo. Chao, Pili. Chao, gente. Chao, chao, nos vemos en un rato. ¿Hablaste con mamá de la... ¿Vos?